Bienvenido a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Víctor Hugo Limpia Ortiz. Él es el jefe de la carrera de arquitectura de la UCSA y una persona muy reconocida en nuestro medio. Vamos a hablar del casco viejo, del casco histórico. Luce muy abandonado, deteriorado, algunas casonas se están cayendo y eso definitivamente debería preocupar no solamente a las instituciones, sino también a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo ves, Víctor Hugo, todo esto y cómo se podría recuperar el centro, si es que se puede recuperar todavía, aunque nunca está dicha la última palabra? Bueno, un gusto estar aquí con vos, William. Un placer conversar sobre un tema que es importante para los cruceños, para todos quienes queremos a Santa Cruz, porque no también para Bolivia, ¿no? Santa Sin Cruz es duda. la ciudad emblema de Bolivia. Es el epicentro político ahora, la Exactamente, referencia. político y cultural y económico, etcétera. Entonces, el Centro Histórico de Santa Cruz, si bien es un centro que desde el punto de vista arquitectónico no posee obras patrimoniales colosales, sí posee algunas obras muy interesantes, además de la catedral y algunos templos y algunas edificaciones que son reconocidas como patrimoniales, tiene un entorno y unas características urbanas muy interesantes que tienen que ver con la continuidad de la galería o el corredor y al mismo tiempo son la imagen identitaria, material más significativa para los cruceños. Un problema cultural incluso. Exactamente, son eh, las calles de Santa Cruz, además de ser parte de nuestra historia personal, Ujú. son parte de la historia de Santa Cruz, de la historia de Bolivia, de sus luchas cívicas, de los movimientos que han transformado nuestra sociedad. Y sí, se puede arreglar, no hay ninguna, No hay nada imposible. no es nada imposible y tampoco estamos ante un centro histórico que esté, podemos decir, degradado a un punto en el que ya no haya vuelta atrás. No es así. El centro histórico de Santa Cruz tiene todavía, felizmente, algunos elementos sólidos, fuertes, que aseguran su Continuidad. continuidad y su fortalecimiento, pero tiene muchísimos puntos débiles y elementos que le afectan, lo, lo- lo degradan, inclusive algunos procesos de tuburización se están viendo en algunos sectores, lo cual a la larga, si los dejamos que se sigan acumulando, pues probablemente nos enfrentemos a una problemática mayor. Ujú. Pero sí, es un centro histórico vivo, es un centro histórico que tiene instituciones, tiene comercio, tiene vivienda, tiene servicios. Es un centro histórico que tiene todas las condiciones para, si tomamos las medidas adecuadas, si definimos las políticas correctas y se hacen las inversiones pertinentes, perfectamente podemos convertirlo en poco tiempo en un atractivo turístico, pero que tampoco es necesariamente el objetivo al cual debemos caminar. Lo que Ujú. nos debe interesar es que nuestro centro histórico sea un lugar agradable para que los cruceños lo usemos, lo vivamos, lo disfrutemos, paseemos y lo aprovechemos en todas sus Yo cualidades. creo que ese es un tema central. ¿Cómo lo hacemos al centro amigable? Bueno, hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. Ningún centro histórico, incluyendo el cruceño, actúa fuera de su contexto urbano, y en este caso, un contexto metropolitano. Ya. El centro histórico de Santa Cruz comienza a deteriorarse cuando Santa Cruz se expande de una manera brutal, como lo hemos visto, y ciertas actividades comerciales importantes Hay un desplazamiento, ¿sí, no se, es cierto? exactamente, se van fuera del centro de la ciudad, lo cual provoca de manera casi inmediata un despoblamiento del centro Y eso es lo de que lo la hace ciudad. sentirse de repente como abandonado, como Exactamente, desierto, exactamente. Es decir, como que no tiene dueño el casi. desplazamiento de las actividades comerciales, de algunas actividades comerciales, y la incorporación de nuevas actividades comerciales no siempre interesantes, provoca una reducción de la población. El centro de Santa Cruz, lo que es el primer anillo, Ujú. que tenía en la mediados de los años 70 más de 80.000 habitantes, se fue reduciendo paulatinamente, censo tras censo. No lo menciona el censo del 2012 porque no sabemos eso cómo fue, ¿no? Ujú. Hay muchas dudas, pero sí se reduce
a menos de la mitad y probablemente esté ahora en la quinta parte de la población que tenía a mediados de los 70. Esa no es una reducción cualquiera, es una reducción importante. ¿Por qué? Porque no hay centro histórico en Latinoamérica que pueda mantenerse atractivo, vivaz, sin gente que viva ahí. Mientras más gente vive en un centro Más vida le da, histórico, obviamente. hay una serie de actividades comerciales, la pulpería, la peluquería, etcétera, que le dan vida, ¿no? La frutera, etcétera. Ciudades como París, por ejemplo, tomaron una decisión muy sabia. Y es que dentro del centro de la ciudad no permitieron malls ni centros comerciales grandes, dentro en realidad de toda la zona periférica, que es el tamaño del cuarto anillo de Santa Cruz, para proteger la tiendita de barrio. Y con eso mantuvieron su centro histórico vivo. Y muchas ciudades han hecho eso. Nosotros no lo hicimos, pero igual nosotros pudiéramos, a través de una serie de políticas y de acciones concretas, lograr que el centro paulatinamente vuelva a crecer en población. Algo se hizo, William. Una serie de normativas fueron modificadas, permitiendo, por ejemplo, ahora que pueda, si bien se mantiene a los 2,5 metros de altura de basamento en el centro, dentro del primer anillo, 10,5 en lo que es el centro y casco histórico, con algunas posibilidades de cambiar dependiendo del sitio y de la ubicación, hasta 21 metros atrás, fuera de la línea municipal. Con lo cual, la densificación es posible. Ya. Esta densificación residencial, por supuesto, solo podría funcionar y solo va a funcionar en la medida en que la economía de la ciudad, todo el espectro urbano, de lo que es Santa Cruz, incentive y posibilite que la gente venga a vivir al centro. Pero hay un montón de otros factores que no podemos olvidar. El tema del transporte público. Nosotros tenemos 105 líneas que entran a la ciudad. 4.200 micros, era hasta hace 2 años lo que pasaban todos los días por el centro. Tenemos una serie de mercados, 2 mercados grandes que bordean, uno de ellos casi inserto en el casco viejo, que es el Siete Calle, y otro también que está en el borde noreste, que es Los Pozos, que distorsionan esos sectores importantes del casco viejo, pero no necesariamente tenemos que verlo como algo muy dañino, porque al final no dejan de ser elementos que sirven y apoyan lo que el centro histórico en este momento no está aportando, pero son un factor de distorsión. Por otro lado, tenemos un problema de inseguridad, que es consecuencia, por un lado, del decrecimiento poblacional, porque no hay mejor seguridad que la seguridad natural, ¿no? Esa seguridad que da el que las personas vivan y se muevan. Hay sectores del centro de Santa Cruz que después de las 8, 9 de la noche... Totalmente abandonado. No hay nada. Y recordemos que antes el comando de la policía estaba en el centro de la ciudad. Exactamente, y se mudó. Y se fue al otro lado. Y por lo tanto tenemos nosotros un incremento notable del riesgo de asalto, particularmente para las mujeres, ¿no? Que son el sector más afectado. Las principales víctimas. Por el asaltante de moto o el pitillero que está buscando recursos para comprarse su droga. Entonces hay ahí un problema que además se agrava porque si bien la gente aprende a no salir a esa hora o a salir acompañada, nosotros tenemos los boliches en ciertos sectores que se han ido incorporando, no eran algo común en el centro. No habían en el centro. Los boliches, estamos hablando de los bares, los restaurantes, tipo discotecas, karaoke, etcétera. Todos esos espacios comerciales, que son legítimos, por cierto, estaban fuera. Claro. Y ahora se han venido a la ciudad porque los alquileres han bajado y ciertos sectores de la ciudad los han vuelto casi invivibles. Sí. O sea, tenemos un problema, no tanto por el sonido, porque el sonido hasta se puede controlar. Se puede camuflar. Sino lo que pasa después de la 1, 2 de la mañana se convierte en algo peligroso por varias razones. Primero, por las bebidas alcohólicas y segundo, por la suciedad, la cuchuquera, toda la basura que queda a partir
de la cantidad de gente saliendo, porque en Santa Cruz nos hemos acostumbrado a que cuando se bolichea adentro y se bolichea afuera, ¿no? Entonces, y tenés además una serie de elementos complementarios como carritos ambulantes que abastecen de hamburguesas, de panchitos, etcétera, a los bolicheros. Mm. Además que tenés un problema de estacionamiento. O sea, la ciudad durante toda la noche, a principio del horario nocturno, se vuelve peligrosa porque no hay mucha gente en varios sectores de la ciudad. Y los otros sectores se vuelven peligrosos después de la 1 o 2 de la mañana. Yo no diría, bueno, no importa, porque al final ya a esa hora todo el mundo está durmiendo. Pero no todo el mundo está durmiendo, William. Hay gente Claro. que llega, que tiene otras O que entra y actividades, sale. que entra y sale, además tiene que ir a la farmacia a comprar algo, etc. Entonces, el problema es real. Ahora, ¿qué es lo bueno que hay? Tenemos una plaza que es muy viva, muy dinámica, llena de gente. O sea, la plaza 24 de septiembre, el Manzano 1, es un espacio que incluso durante la mayor parte de la noche funciona y es ocupada de manera permanente. Permanente. Mm. Y ese es un elemento que no debemos ignorar. La plaza puede ser un factor importante de recuperación del centro de la ciudad. Felizmente, el Banco Ganadero Está ampliando, haciendo una está haciendo infraestructura una infraestructura importante que inmensa. además va a ser un patio de comidas, con lo cual nosotros vamos a proyectar y ampliar esa área, digo nosotros como cruceños, vamos Claro. a ampliar el área, podemos decir, socialmente interesante y atractiva para la Plaza 24 de septiembre. Yo creo que los negocios que se han ido deberían volver y yo creo que por esa vía se puede recuperar, darle vida al centro, que es un poco lo que le falta en este momento. Están quizás dadas las condiciones, pero le falta esa incorporación ahí. ¿No crees que deberían haber algunos incentivos para precisamente el comercio, para tratar de recuperar los espacios y que obviamente todo eso le dé vida al centro? Bueno, yo pienso que, como ha ocurrido históricamente, no solo en nuestra ciudad, sino en otras, las zonas urbanas se vuelven atractivas cuando la gente vive en ellas y va a ellas. Yeah. Si nosotros logramos incrementar a través de esa normativa nueva que cambió hace poco tiempo los límites de altura y de ocupación en el centro, y incrementamos la población, si nosotros al ampliar el área vivible y segura de la plaza y el centro, si nosotros volvemos otros sectores de la ciudad también seguros, el comercio va a volver, naturalmente. Yeah. Porque el comerciante en cualquiera de sus Actividades. de su actividad, él va a volver en donde esté la gente. Y no va a volver si no está la gente. Los incentivos pueden ayudar, y sin duda que pueden ser van a ser bienvenidos. Pero, por ejemplo, en el caso de los inmuebles que están muy deteriorados, ahí se dan dos tipos de abandono. El abandono intencionado, de quien quiere que el edificio se caiga para reemplazarlo, porque normativamente no lo puede hacer bajo condiciones normales, y aquel que definitivamente lo abandona porque no tiene recursos para poderlo recuperar, Mejorar. para poderlo mantener. Y ahí es donde, sin duda, que tiene que intervenir el gobierno municipal. Ahora, estamos hablando de una cantidad muy grande de inmuebles. Que es el encargado de mantener todo el casco viejo, ¿no es cierto? Hay una ordenanza municipal, una Claro, ley. sí, pero son 277 bienes patrimoniales. Wow. O sea, no es poco. De los cuales 12 son estructurales, hay varias decenas que son ambientales, ambiental A, ambiental B, y estos edificios están en medio de otros 430 y pico edificaciones que no son patrimoniales. O sea, estamos hablando de cerca de 700 inmuebles dentro de lo que es el casco viejo, que no es lo mismo que dentro del primer anillo. El primer anillo es más grande, el casco viejo es más pequeño, hay una delimitación. Pero no podemos excluir la zona intermedia o la zona de amortiguamiento, como se llama, ¿no? La zona entre el primer anillo y el casco viejo. Esa zona de amortiguamiento es también una zona que requiere atención porque ella está estrechamente ligada al casco viejo. Tiene ahí normativas menos restrictivas,
ahí se pueden construir edificios nuevos, sí, con otro tipo de limitaciones, en realidad con menos limitaciones que dentro del casco viejo. Y, todo este espacio, que es relativamente grande, tiene, creo que, un gran desafío. El desafío de lograr una articulación objetiva, honesta, sincera, de trabajo en equipo, donde el gobierno municipal por un lado, el sector privado por otro, las instituciones, las corporaciones, los bancos, las instituciones públicas, porque todavía una buena cantidad de Claro, instituciones claro. públicas desarrollan su trabajo en el centro, con políticas que tengan que ver con las tasas municipales, ¿no? Ujú. Los impuestos. Eh, si no hay un incentivo de esa naturaleza, va a ser más difícil impulsar una recuperación del centro. Algo que me alegra mucho es que existen varios grupos en nuestra ciudad de jóvenes, activistas del área cultural, la arquitectura, inclusive del tema ambiental, que están muy interesados en desarrollar actividades en el centro. Algunas actividades como por ejemplo la noche de museos Ujú. y otras actividades de calle que se dan en el centro son un factor incentivador y promotor de la ocupación y el uso del centro. Mientras más tengamos de esas actividades, sean patrocinadas por el gobierno municipal o patrocinadas por empresas o instituciones, nosotros vamos a mantener viva la posibilidad que nuestro centro se recupere. Todavía no hemos dado el salto clave, todavía no ha sido posible eso. Se han hecho esfuerzos interesantes en La Calleja, por ejemplo, para poder reactivar ese sector. Pero no hemos logrado, por ejemplo, reactivar el Parque El Arenal. Es un parque hermosísimo, Y es que un está lugar lamentablemente medio maravilloso. abandonado. Entonces, se han Y hecho lo propio ocurre esfuerzos. con el parque urbano, que es otra cosa que está aquí al lado nuestro, Claro, digamos, y ya más que complicado el parque urbano por la escala y porque ya está fuera del casco viejo, pero ya. también Pero es una zona es importante. parte, por Y, supuesto, es un centro, digamos, donde se exacto. llenan el fin de semana de gente, hay mucha gente que va y pasea, hace un montón de cosas. Quizás le falta un poco más de condiciones, crear espacio para hacer ejercicio, caminata, para trotar, un buen restaurante de repente para que la gente vaya, tome un buen refresco o almuerce, no sé, se ha convertido en un centro, o puede convertirse en un centro, digamos, también estratégico, es el pulmón de Santa Cruz finalmente. No, el parque urbano, ya saliendo del tema del Mm, casco viejo, ya forma parte de un equipamiento no solo urbano, sino metropolitano. El claro, parque urbano tiene una escala claro. eh, que le permite atraer gente de toda la ciudad, no solamente, inclusive de la ciudad, del municipio de Santa Cruz, viene gente de otros municipios. Y él podría ser un factor articulador y motivador para que la gente vaya al centro de la Claro, ciudad y de esa manera asegurar que nuestro centro histórico tenga más gente todos los días. ya. Porque si solamente en ciertos horarios, que es lo que está ocurriendo, pues no vamos a tener ese incentivo a poblarlo, lo primero. Y cuando digo poblarlo, me refiero a poblarlo con residentes, Ujú. a poblarlo con actividades comerciales que no sean dañinas, que no sean perjudiciales, que sean atractivas, con actividades culturales, actividades que incentiven y promuevan para lo que es un centro histórico, un centro constructor de identidad. Ya. Que en este momento tenemos, por ejemplo, eh, alrededor de la plaza, y es por eso que la plaza funciona bien, tenemos un Manzano 1, tenemos una Casa de la Cultura que ya ha sido Recién está recuperada, funcionando, tenemos un centro cultural franco-alemán, tenemos el Museo de la Catedral que funciona con dificultades, pero pero funciona, funciona. tenemos el Altillo Beni, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, tenemos galerías de arte, el mismo Centro Boliviano Americano que también desarrolla actividades, o sea, hay, y los cafés como los que conocemos alrededor de la plaza, hay una infraestructura, hay un equipamiento que asegura que por ahora el centro continúe siendo en cierto horario uno de los lugares en que los cruceños podemos venir, disfrutar y recordarnos que somos parte de una comunidad.
Ujú. Ese sentido de comunidad, William, es lo que tenemos que construir para todo el centro Y de la conservarlo, ciudad. ¿no? Y esa construcción va a requerir esfuerzos consistentes y coherentes entre varias instituciones. En este momento hay cierto divorcio. Hay esfuerzos por un lado, Aislado. aislados, hay esfuerzos, incluso a veces oposición entre las posturas de uno y otro, que no ayudan a que esta sinergia pueda construirse. Pero la preocupación está ahí, creo que nadie discute ni tiene por qué seguir repitiendo que el centro histórico es la imagen cultural cruceña. No es necesario repetirlo, todos lo sabemos, Así es. sabemos de su importancia estratégica, de su importancia cultural, sabemos de su valor histórico, sabemos de la importancia que haya que apoyar la recuperación de los bienes inmuebles de valor patrimonial que enriquecen la imagen del centro, porque si bien dije hace un momento que no tenemos que construirla para el turista, tenemos que construirla para nosotros, que el turista la aproveche, se beneficie y lo disfrute, pero lo que tenemos que disfrutarlo al centro Somos somos nosotros. nosotros, Así es. ¿no? Somos los mismos cruceños, los bolivianos, los que tenemos que usar el centro y pasearlo, ¿no? Víctor Hugo, ¿las losetas se tocan o no se tocan? Va a ser muy difícil después de lo que ocurrió volver a tocarlo el tema sin despertar pasiones. Ujú. Las losetas, si bien ellas cuando se las implementó se pensó que iban a durar 30 años, ya han durado 50, ¿no? Hay Y algunas pueden que un vivir poquito mucho más, tiempo más. y parece que van a durar más. Son ya un elemento que hay que discutirlo en una dimensión ya no técnica, ¿no? Incluso ya no solo política. Hay que discutirla, la loseta, en términos culturales y de identidad. Yo creo que en algún momento, no sé cuándo, se justifique y sea hasta pertinente cambiar algunas calles, algunos sectores, pero no es el momento. Y además quedó claro que no, que la gente se siente conectada con la loseta, de repente por las razones equivocadas, pero se siente conectada. Y al final lo emocional, William, eh, es importante y muy importante. Y especialmente cuando vivimos estos tiempos de polarización política, Ujú. en donde la dimensión emocional, la dimensión vinculada al radicalismo, se convierte en un factor muy potente. No podemos ignorarlo, ¿no? Y yo creo que ahí, creo que lo de las losetas fue una expresión bien clara, Contundente. muy contundente, de que la loseta no es un tema ¿Crees en algún solo momento, técnico. crees que en algún momento nuestra identidad hubiera estado más o menos amenazada? No. Con la migración, con toda esta transculturación, No, porque ¿no? la identidad se va construyendo conforme las sociedades van cambiando. Los cruceños hemos sabido, durante estos más de medio siglo de crecimiento y transformaciones, hemos sabido integrarnos con otras sociedades, hemos sabido mantener elementos centrales de nuestra identidad, de nuestra cultura, adoptando otros elementos. Y yo siempre recuerdo el tema. Los cruceños vivimos algo que no ha vivido ninguna sociedad en Latinoamérica. Entre el año 54 y el año 57, los cruceños nos conectamos en esos 3 años a 3 culturas, espacios geográficos, geopolíticos e ideológicos distintos. El 54 se inaugura la carretera al interior del país, que en realidad no estaba Cochabamba, terminada, recién se va claro. a terminar el 57, 58, pero se inaugura. Y la intensidad de la relación cultural con el occidente del país comenzó a ser realmente significativa. Pero al mismo Y la tiempo, gran migración que el empezó a venir. 55 empieza un poquito más tarde, pero la intensidad de la relación es importante. El 55 se inaugura el ferrocarril Corumbá, que ya venía desde el 53. Claro. Y el 56 se inaugura el ferrocarril desde la Argentina. Y 57 en realidad. Entonces, en 3 años, esta sociedad que estuvo aislada 4 siglos, casi 4 siglos, se conecta a 3 mundos distintos. Distinto, con visiones Además, distintas, distintos. con culturas Yo siempre- distintas. Exactamente. Y
No importa que la migración de Brasil haya sido pequeña o la migración de Argentina tampoco haya sido significativa, pero el impacto cultural de ese relacionamiento Los japoneses intenso y llegaron también en cotidiano, el 50. también llegaron también más o menos a la misma época. Claro. La relación con Brasil también. O sea, la relación cultural es lo que define a la sociedad y no solamente la demografía. La demografía es un factor importante. Ujú. Entonces, los cruceños tuvimos, no, no nos quedó otra, viendo a tres culturas diferentes. Que saber convivir. Que aislarnos. O sea, nos convertimos en una sociedad, construimos un caparazón permeable, no impermeable, Ujú. en donde no nos quedó otra que agarrar lo mejor que podíamos de lo uno o de lo otro, pero eso nos permitió preservarnos como cultura. Todos los esfuerzos que se han hecho intencionadamente desde aquellos escenarios políticos, ideológicos que se dirigen desde la sede de gobierno, no tuvieron éxito. Ya. Cualquier intencionalidad que haya tenido Argentina que no la tuvo, tampoco Nunca la la tuvo tuvo. esto, Brasil y la tampoco. brasileña tampoco. Por lo tanto, esto siguió siendo cruceño. Los Ya. cruceños seguimos siendo, pero no somos los mismos cruceños, eso hablábamos hace rato, Claro. los de ahora, Mm. que los de hace 50 años. Claro. Somos otros cruceños. Así es. ¿no? Víctor Hugo, el tiempo se nos va yendo y quisiera terminar preguntándote, ¿cómo quisiera que sea Santa Cruz en los últimos 20, 30 años de aquí en adelante? Bueno, yo quisiera que sea una sociedad que se reconozca a sí misma de verdad, como una sociedad cosmopolita, diversa, en donde la cruceñidad es la cruceñidad como estructura, es el único elemento que nos aglutina, no en esa cruceñidad del pasado, sino la cruceñidad contemporánea que la estamos construyendo y la estamos viviendo, pero no la hemos sistematizado. Yo quisiera que en los próximos años sistematicemos esa realidad cruceña contemporánea y que pensemos en el marco de esa sociedad cruceña contemporánea, que es una sociedad mucho más rica, mucho más interesante que la de antes, respetando el pasado. Yo soy historiador, me encanta la historia y Claro. valoro mucho la historia, pero yo estoy seguro que lo que hemos hecho los cruceños en los últimos 20, 30 años es lo más interesante que hemos hecho los cruceños en toda nuestra historia. Hemos aportado al país, Y lo que ideas, conquistas. Claro, y lo que somos ahora es mucho más que lo que fuimos antes. O sea que en 20 años quizás hemos hecho lo que no de hicimos ninguna en, manera en niega 50 al pasado, años. ¿no? Toda Nosotros una somos continu- lo que somos ahora porque el pasado fue como fue. Todo es una y hay que continuidad. valorarlo y apreciarlo y respetarlo. Yo quisiera que los cruceños volvamos a ser lo que siempre fuimos. Una sociedad que de aquí a 10, 20 años siga pensando en el mañana y en el futuro. Porque eso éramos los cruceños. Soñadores. Éramos soñadores, constructores. Visionarios. Todavía tenemos muchos cruceños que siguen esa línea y que están en esa línea, proyectándose, creciendo, mirando hacia el mañana, sin egoísmo, pensando en Santa Cruz, pensando en Bolivia, pensando en el mundo. Y yo creo que esa es la Santa Cruz que yo quiero. Una Santa Cruz que vuelva a ser soñadora y además tranquila con lo que es, segura con lo que es, consciente y apreciadora de esa su nueva condición. Mientras no seamos, es más o menos como una persona, William. Si una persona no es feliz consigo misma, no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse, ¿no? Lo mismo una sociedad. Necesita estar feliz con lo que es. Cualquiera haya sido el pasado, como haya sido, es lo que fue y es lo que somos. Y creo que lo que somos es algo que da para mucho. Y seguiremos siendo. Y seguiremos. Gracias, Víctor Hugo, por la charla. Muy interesante. No, ha sido un placer.